entidades públicas y es bastante denso. Entonces necesito su participación. Como han escuchado, mi especialidad es Derecho Administrativo y Contrataciones del Estado. Básicamente, toda mi experiencia ha sido en entidades del Estado o en privados asesorando del Estado. Lo que sí quisiera conocer es el perfil que ustedes tienen para saber cómo vamos a direccionar la clase de hoy. Sí. Yo me desempeño como abogado de una empresa constructora y soy árbitro. Yo soy abogada, trabajo en estudio. Buenas noches, soy abogado y veo temas de arbitraje en el Estado, pero en el ámbito privado. Buenas noches, también abogado, actualmente asesor publicista. No estoy viendo mucho la parte, pero siempre me he desempeñado como procurador, entonces. La parte de las contrataciones del Estado también es profesional. A ver, lo que es la planificación de las contrataciones públicas, si lo vamos a enfocar desde el ámbito netamente privado, esto lo van a tener que enfocar para el lado de si pierden un proceso de selección, si ganan un proceso de selección y si tienen una ejecución de contrato, que vamos a hacer a continuación. Todo lo que es la gestión pública en lo que es adquisiciones del Estado, estamos regulados ahorita por lo que es la normalización de gestión del Estado, que es básicamente los nuevos lineamientos que tenemos, los programas que se aprueban las entidades y que rigen qué es lo que van a contratar, no solamente en el año, sino a la fecha ahorita hasta el 2021. ¿Qué es el sistema administrativo? El sistema administrativo es una recopilación de procedimientos internos que tiene el Estado. No solamente respecto a lo que voy a hacer, sino a lo que voy a planear y cómo lo voy a ejecutar. Los sistemas administrativos que vamos a ver ahora principalmente son los de planeamiento estratégico, ¿ya? Que es básicamente a través del Ministerio de Economía y Finanzas, bajo la rectoría del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, lo que es el plan, básicamente. El presupuesto, inversión pública y tesorería, que está a cargo de las diversas direcciones del MEF. Abastecimiento. Dentro del abastecimiento tenemos varios subsistemas, de entre ellos el sistema de comparación del Estado. Y del control. El control es básicamente lo que es Contraloría y se materializa en las instituciones del Estado a través de los socios. ¿Por qué son importantes los sistemas administrativos? Los sistemas administrativos netamente van a analizar todas las actividades. Es cómo voy a ejecutar mi plan de gobierno, tanto nacional, local como distrital. El sistema administrativo de planeamiento. El sistema administrativo de planeamiento tiene su eje central en encaminar mis esfuerzos hacia objetivos comunes a nivel nacional. Esto rige no solamente en el caso del gobierno central, los ministerios, sino también los gobiernos regionales. ¿No? Por ejemplo, a través del CANO, y ejecutamos el CANO. Pero ¿cómo vamos a ejecutar el CANO? Es a través de un sistema administrativo de planeamiento. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a gastar? ¿No? Por ejemplo, si dentro del sistema de planeamiento que tenemos ahora está netamente dirigido a lo que es educación, construcción, ¿ya? Generalmente todas las adquisiciones de obra van a estar a edificaciones, tanto de colegios, puentes, como estructuras físicas. La regulación del sistema de planeamiento es lo que tenemos ahorita, la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento, y es lo que yo les comentaba, ese plan. El plan estratégico que tenemos vigente ahorita está aprobado en las noches hasta el 2021. Este plan se aprobó a través del Acuerdo Nacional. ¿Recuerdan ustedes que en el marzo del 2011 se reunieron todas las cabezas de los diferentes partidos políticos? También estuvo la Defensoría, estuvo los organismos independientes, justamente para aprobar lo que es el desarrollo nacional. ¿Qué es lo que busca este desarrollo nacional? Es el consenso de los diferentes puntos de vista. Por ejemplo, ¿en qué voy a enfocar el Estado? Ahorita estamos enfocados básicamente, lo vamos a ver más adelante, en lo que es educación y construcción. ¿Por qué?
Uno, porque trae inversión tanto pública, que es lo que yo en el gasto, como privada, porque a través de las verificaciones voy a mover todo mi aparato económico interno. El desarrollo del plan. ¿Qué es lo que justamente contiene ese plan? Y tiene como pilares lo que es salvar los derechos fundamentales de la dignidad de personas, es básicamente a través del Ministerio de Justicia, del Ministerio de la Mujer. Igualdad de oportunidades de acceso a los servicios. Es, por ejemplo, el programa de agua para todos, donde está enmarcado. Estado eficiente y descentralizado. Esto es lo que apoya a los gobiernos locales y las municipalidades distritales. Por ejemplo, cuando ellos dicen que el presupuesto no les alcanza, siempre apelan a este plan. Si quieren cumplir una meta, su presupuesto tiene que ser guiado a los pilares que están de acá. El desarrollo regional es básicamente lo que me faculta ahora, si bien tengo un marco constitucional, es el cambio, cómo lo voy a gastar, y cuando no lo gasto, ¿a dónde regresa? Regresa al Estado, ya no le pertenece a las municipalidades. Y el aprovechamiento sostenible de recursos naturales que dio origen a la creación del Ministerio del Ambiente. Esto es lo que tenemos ahorita aprobado. Por ejemplo, ¿no? Lo que es derechos fundamentales, justamente les comentaba, básicamente el Ministerio de Justicia, tengo RENIEC, tengo... Cada vez que yo creo una institución pública o un organismo descentralizado, tengo que enmarcarlo en estos objetivos, tanto generales como específicos. Incluso cuando las entidades del Estado quieren modificar y quieren crear una gerencia, en el caso, por ejemplo, del Ministerio de Vivienda, que es la oportunidad de servicio y acceso, se creó el programa de apoyo al hábitat rural. Por ejemplo, ¿qué hace este programa? Que es el que actualmente yo me desarrollo. Este programa construye los denominados tambos. Todos tenemos una concepción de los tambos, que eran donde descansaban, donde había alimento, reservas. ¿Qué está haciendo el Estado en la fecha? Estamos construyendo edificaciones de 3-4 habitaciones de no más de 90 metros cuadrados y estamos equipando. ¿Con qué estamos equipándola? Con, por ejemplo, internet satelital. ¿Por qué? Porque queremos que los agricultores no solamente tengan acceso a su alrededor, sino conozcan las temporadas de sequía, de friaje, de lluvia. Pero todo enmarcado esto. El programa se crea gracias al acceso de oportunidades de servicios. Por ejemplo, tenemos un convenio ahorita con Senami para que pongan módulos de vigilancia. Entonces, utilizan los tambos como infraestructura, celebramos un convenio, adquirimos lo que son los equipos, y Senami brinda y capacita a las personas respecto a qué hacer en temporadas de abundante lluvias, qué hacer en temporadas de sequías. Todos los programas que crea el Estado o cualquier meta programática que vamos a hacer más adelante se deben marcar en estos objetivos generales. Los planes estratégicos de desarrollo y plan estratégico multianual, que es el PC. ¿Qué es el PC? El PC es básicamente la materialización de todo lo que hemos visto antes. Como lo que hemos visto antes, este es el año 2021, tengo que tener algo a mediano plazo. ¿Cuál es el mediano plazo? 5 años. Ahorita tenemos vigente el que es hasta el año 2016. Teniendo mis objetivos, por ejemplo, activo un programa. Este programa, en el caso, por ejemplo, del Parque de Salud, tiene que darme resultados en un periodo de 5 años. Si no me da resultados en un periodo de 5 años, voy a tener un gasto ineficiente. Entonces, después de 5 años, puedo cerrar el programa. Lo puedo liquidar. No voy a tener continuidad porque vi que no he logrado ninguno de mis objetivos. A nivel de gobiernos regionales, ya, en base a la directiva que tenemos hasta el 2021, también elaboran un plan de desarrollo. ¿Qué pasa? Y es en particular los gobiernos regionales. Por eso tenemos bastantes problemas cuando alguien quiere desarrollar una obra con un gobierno regional. Porque ellos tienen su propio plan de desarrollo. ¿Cuál es la relación que tenemos? Municipalidad distrital, municipalidad provincial y gobierno regional. Entre el gobierno regional y el Estado hay una brecha. Es, por ejemplo, lo que pasa con Conga. Ellos tienen su propio plan de desarrollo, que colisiona con nuestro plan, porque Conga está en el plan que estamos considerando hasta el 2021. Pero en su plan de desarrollo de 5 años no lo han considerado. Para ellos no es prioridad. Es más, están en contra del programa. Por ejemplo, el problema que tuvo el Ministerio de Educación con los colegios emblemáticos.
cuando íbamos a regionalizar la educación, íbamos a pasar el manejo de la educación a todos los gobiernos regionales, ¿no? ¿Qué pasó? Que ellos en su plan de desarrollo no consideraron lo que son recursos para el personal que iba a pagar planillas, para el personal, por ejemplo, que iba a tener el mantenimiento de los colegios. Al final nunca pasó. La educación nunca pasó a los gobiernos regionales y lo sigue manejando el Ministerio de Educación. Eso es lo que les acaba de explicar del gobierno local, igual se materializa a través del gobierno distrital. Esto es lo que les hablaba en líneas generales. Tengo el plan que es a 10 años hasta el 2021 y tengo mi programación multianual. El PC es básicamente para mi gobierno nacional y esto es básicamente para el gobierno regional y local. Por eso justamente les comentaba, ¿no? Esto va a interactuar con esto, pero no son dependientes. No hay una dependencia. La región, la provincia y el distrito sí van a tener un solo lineamiento. Pero, por ejemplo, si el Ministerio de Cultura quiere reactivar un programa, tiene que pedirle y hacer un convenio con un gobierno regional, porque tenemos lo que se denomina la jurisdicción regional, y dentro de todos son autónomos para desarrollar sus programas. Esto, como les comenté al inicio de los que me llegaron, en verdad es un poco denso. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto, me gustaría que participen en cualquier momento. El plan estratégico institucional. Si ya tenemos un marco hasta el 2021 y un marco de 5 años, necesitamos un planteamiento que nos lleve a lo que denominamos nuestro año fiscal. Porque el presupuesto que me va a dar el mes va a ser para ganar el milagro. ¿No? Cualquier sea el nivel nacional, regional, tenemos que elaborar el famoso PI, que es el plan estratégico institucional, que son las metas que voy a hacer a corto plazo, las que te voy a tener que ejecutar ahora, en estos meses. ¿Cuál es la formalidad? Se traza para 5 años. ¿Por qué se traza para 5 años? Porque tiene que tener relación con los otros 5 años que yo trazo mi plan de desarrollo. Siempre tiene que tener relación. Ustedes, si han trabajado en entidades públicas, cuando hacen un requerimiento, o ustedes cuando llevan su proceso de selección, siempre cuando hablan de las entidades, lo que les dice que está en aprobación, o está en programación, o está en presupuesto. ¿Por qué? Porque para darte presupuesto, tienen que verificar que esté en el PI. Si no está en el PI, no te van a aprobar. Nosotros, por ejemplo, teníamos bastante tema cuando estábamos para el lado privado, como son los medicamentos. Porque a veces iba, ya se hacía todo el lobby para un determinado lote, pero no había presupuesto. Porque tal vez esa, por ejemplo, lo que era antes, todo lo que es neoclásica, no estaba priorizado. Si no estaba priorizado, no le iban a dar plata para la adquisición. O por ejemplo, en lo que es tema de obras, a veces dicen, se va a ejecutar tanto bebé, se va a ejecutar tal cuento. Existe la promesa del alcalde, existe la promesa del gobierno regional. Es más, ya se le hicieron el expediente técnico de obra, ya tienen una cotización, ya tienen cómo van a ejecutarla. En algunos casos, solamente tenemos 2 postores a lo mucho. Pero si eso no está en el plan estratégico institucional, nunca lo van a ejecutar. Nunca se va a materializar. El plan operativo institucional. Ya estamos aterrizando cada vez más a lo que vamos a llegar, que es nuestro plan anual de adquisiciones. Habiéndose aprobado el PI, ya cada entidad va a elaborar su plan operativo. El plan operativo, lamentablemente, solamente lo puede ejecutar del 1 de enero al 31 de diciembre. Y si ustedes son privados, generalmente se preocupan que les paguen antes del 31 de diciembre. Porque si no les pagan antes del 31 de diciembre, entra a lo que denominamos reconocimiento de deuda o reprogramación de deuda. ¿Cuál es el peligro? Y lo vamos a ver más adelante. Que si yo tengo un contrato, por ejemplo, a 2 años, generalmente que son los de vigilancia o los de limpieza, cuando yo tengo una obra y voy a ejecutar y tengo valorizaciones que presentar. Si la entidad, al momento de elaborar su plan operativo, no ha considerado las deudas que ya tienen asumidas, los compromisos asumidos el año pasado, no los puede pagar. A veces no sé si cuando han presentado en obras o en servicios su valorización les piden que cambie su factura del año pasado porque no estuvo sin pagar. Y tienen que actualizarlo nuevamente. ¿Por qué entra el reconocimiento de deuda? Porque eso no lo programé a mi inicio de año. Porque tal vez el proceso de selección demoró mucho. Y yo solamente tenía disponibilidad.
no tenía una previsión presupuestal. A veces cuando ustedes sacan los procesos de selección, y no sé, cuando revisan ustedes el expediente de contratación, y es lo que comúnmente los abogados que ven recursos de apelación ven, es patear también. Por ejemplo, yo no he ganado. El que ganó correctamente, pero si entro a revisar la formalidad del expediente, hay algo que es causal de nulidad, que si la ejecución va a terminar en el siguiente año fiscal, al momento de convocar el proceso de selección se tenía que contar con previsión presupuestal. Si ustedes tienen un proceso de selección y revisan el expediente, el proceso es nulo. Es, por ejemplo, bastante lo que nos pasaba en el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque si lanzábamos una segunda convocatoria previa de MESA, actualizábamos nuestra disponibilidad y la convertimos en una previsión. ¿Por qué? Porque tuvieron un caso de todos los colegios emblemáticos, hacían su proceso especial, convocaba en corto plazo, 2 días, suscribió el contrato, ya no escribió el contrato en tercero iba y ponía una denuncia. Y la denuncia era básicamente 2 párrafos. Una, el presupuesto, la ley del presupuesto establece que toda obligación que va a ser retribuida en el año fiscal contará con disponibilidad presupuestal. La que será retribuida al año fiscal siguiente debe tener lo que es la previsión presupuestal. Si no tiene la previsión presupuestal, el proceso es nulo al momento de su convocatoria. Siempre fíjense en esos temas. Lo que le acabo de decir del hoy. ¿Cuál es el contenido que es básicamente para los que trabajamos en entidades del Estado? Es lo que hace la institución, las actividades que lo realiza y cómo lo realiza. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Vivienda, ¿qué servicio brindamos? De llevar agua a todos los ciudadanos. ¿Cómo lo voy a realizar? A través de mi programa de agua para todos. ¿Qué actividades hago? Levanto todo lo que es primero la topografía, luego realizo procesos de selección, consultoría de obra, ejecución de obras y continuo. Las unidades de medida de la cantidad de cronograma va a depender mucho de cuándo, cómo y dónde quiero cumplir mis metas. A tener en cuenta, esto es más que nada desde el ámbito estatal. Todo lo que es el POI tiene que ser aprobado y en teoría tendría que ser elaborado 9 meses antes, es decir, en marzo. ¿Por qué? Porque en marzo estoy elaborando mi cuadro de necesidades para el próximo año. En teoría, las entidades en marzo deben saber qué van a hacer el próximo año. Lamentablemente eso no se cumple. Generalmente todo el mundo elabora su plan anual de contrataciones en diciembre. Si lo hacen en enero. Generalmente lo hacen así. Realmente esto es lo ideal, que el día a día no se cumple. La oficina de planificación. La oficina de planificación es ahorita lo que ve todo lo que se tiene de reserva del año pasado. Por ejemplo, si ustedes hagan un arbitraje con la entidad, ¿qué es lo que tendrán que velar una vez que ganen un laudo? Si el laudo sale a su favor. Lo que tienen que asegurarse es que la entidad lo presupueste. Porque no sé si ustedes han hablado con un funcionario público, hay funcionarios que les dicen, te voy a pagar, pero tengo de acuerdo a la ley para pagarte 10 años. Por ejemplo, si el día de hoy me emiten un laudo en el cual como entidad me obligan a pagar la liquidación completa del resto de la liquidación de la obra que es 5.000 soles, yo lo que puedo señalar es que mi POI no está, que lo tengo que programar para el próximo año. Pero el próximo año también voy a estar arrastrando otros arbitrajes del año pasado. Entonces, al final les voy a pagar con intereses, pero les puedo pagar de acuerdo a la norma dentro de 10 años. Por eso cuando ustedes tengan un lado, tengan que cobrarle a la entidad, lo que tienen que asegurarse es que cuenten con su disponibilidad presupuestal. Es que no cuentan con disponibilidad presupuestal, así tengan la conformidad, no lo tienen que pagar. Y en los casos en los que se sentencia de los procesos administrativos, igual, el juez puede decir que claro, formulen el presupuesto. Formulen el presupuesto, pero igual en tu caso voy a tener casos anteriores más antiguos. Y de acuerdo al presupuesto, para honrar sentencias judiciales no puede ser el 10% de mi presupuesto para lo que son gastos corrientes. Entonces, si tengo un presupuesto, por ejemplo, de 30 millones, el 10% de eso va a ser para honrar todo lo que son sentencias judiciales. ¿Y con saldos de balance? No, antes no. Antes te podía pagar ese 31%
recursos directamente recaudados, y son recursos ordinarios de esa manera. ¿Cómo haces para asegurarte entonces que haya la disponibilidad presupuestaria para eso? Eso es justamente lo que hacen la mayoría de sectoristas haciendo lobbies. Eso es haciendo la realidad, nos enfrentamos a lobbies, por ejemplo, generalmente cuando ganamos la auto lo que tenemos que hacer es ir y al logístico o al jefe de administración que es el que saca el documento priorizando el pago. Porque si no sacan su priorización no nos van a pagar. Por eso le van muchos que vienen Que la obra lo pase a a planificación, siempre a planificación. Y tener un contrato de planificación para el programa. Una vez que el documento de la obra sale, generalmente son las prioridades. Siempre como trámite regular va a esperar, pero si sale con el documento de la obra, siempre es la prioridad. Es por ejemplo cuando tenemos que lamentablemente no nos dan la conformidad en diciembre. Hacen todo un trámite engorroso y generalmente no pagan en marzo. En enero y febrero no nos pagan. Encima nos sacan una resolución de reconocimiento de deuda. Entonces, siempre la pregunta que nos hacen a nosotros cuando entramos en la logística es: ¿pero por qué mi pago no sale? Porque enero no tengo marco presupuestal. No he aprobado nada. No he aprobado ni siquiera mi pago. No sé cuánto me va a quedar del saldo del año pasado. Febrero recién estoy acomodando. Recién estoy viendo qué debo. ¿Qué es lo que debo priorizar? Y marzo recién estoy sacando la resolución del funcionario que generalmente obra reconociendo el pago. Entonces, es por eso que demora 3 meses. Porque así quisiera el logístico, el funcionario que te va a traer la conformidad, no va a poder. Si marco presupuestal aprobado, no hay ningún pago. ¿Dónde se va finalmente? Si siempre se escucha que ningún presupuesto se ejecuta al 100%. Ya, ¿qué es lo que pasa? Que yo comprometo mi presupuesto, por ejemplo, ¿no? Yo voy a elaborar, por ejemplo, ahora nosotros tenemos un programa que es el PAC. Yo he dicho que voy a ejecutar 77 tramos este año. Entonces, programo mi gasto para 77 ejecuciones de obra, 77 supervisiones de obra, contrato personal, contrato lo que son bienes, servicios, y ya vamos a ejecutar 77. Yo ya debí, en teoría, haber lanzado mis términos de referencia para que el abastecimiento convoque en el proceso. Recién lo estamos cerrando, el programa es netamente nuevo. Ya. ¿Cuánto me va a demorar mi proceso de selección? ¿Me puede demorar en una obra el mes y medio que dice la ley? ¿O me puede demorar 9 meses en elevación de bases, recursos de operación y nulidad? Una vez que hago 9 meses, y estoy hablando de junio, estoy prácticamente diciendo que te voy a trabajar la nómina para el próximo año. En el mejor de los casos, convoco hoy día y contrato en un mes y medio. Con el plazo que también tienen para contratar, que son 7 más 3 días que tenemos que dedicar a la fecha, estoy hablando de más o menos julio, agosto, quincena de septiembre. El 7 de septiembre, ustedes celebran su contrato, ¿no? ¿Cuántos días pasan realmente entre que celebran un contrato de obra y les entregan el documento? Por ley 15 días. Pero en realidad, cerrando una media, son 45 días o 2 meses que les entregan el terreno. Más aún cuando es provincia, más aún cuando en nuestro caso hablamos de centros poblados. Aparte de eso, tengo que estar a la par con mi proceso de contratar al supervisor, porque la obra tampoco no puede iniciar sin un supervisor por el mundo. Tal vez puede ser una inspectora de emergencia que no me va a durar mucho tiempo porque no vamos a firmar el plan de obras. Igual en esa salud. Ya tenemos supervisor y etiqueta de terreno. Perfecto. Pero ¿qué más dice la norma? Que lo adelanto. Tengo que desembolsar el adelanto. Es algo tan sencillo, pero internamente demora 35 días hábiles. Bueno, si no es sumamente sencillo, ustedes lo van apareciendo en su carta financiera. Pero internamente tengo que hacer un requerimiento para el adelanto, ingreso al presupuesto, va al logístico, va al área técnica, me mete la conformidad, otra vez regresa al logístico, tesorería, control previo, me peleé ya con el tesorero porque me paga y hago el depósito del adelanto directo. Recién ahí vas iniciando. O sea, en teoría los plazos que tenemos ahora son excelentes, son muy buenos, pero en la realidad lo que tenemos ahora no. Esto que si no he contado, si la población se niega o no a ejecutar la obra, eso es otro ejemplo, en provincia. Puedes tener todo listo y nos ha pasado que van a poner, y lo primero que vamos a una obra es cercar todo el espacio que vas a cercar. Dejan su vigilancia, llegan al día siguiente, el residente está durmiendo y en la noche levantan el cerco
O no quiere que se haga ahí, o no quiere que se haga así. Entonces ya no estamos hablando de que tu ejecución no va a empezar el 1 de octubre. Si viste el contrato quincena de septiembre. 1 de octubre. Entonces estamos haciendo ya, pongámosles 30 de octubre. 30 de octubre, y en mi caso son 15 días para elaboración de expediente técnico. El espacio que tengo para aprobarte no lo establezco porque no me conviene como entidad. Porque si establezco un plazo de 10 días y no te apruebo o te observo en 10 días, corren intereses y no conviene el resultado. Por eso que las entidades generalmente, que presentas el producto y lo aprueban, no se hacen plazos. Y sería bueno que ustedes lo observen, porque el ocio con el elevan y eso nos obliga a las entidades a establecer plazos. Ya tengo aprobado mi expediente, elaborado mi expediente y tengo lo que es de la obra. Inicio son 105 días y voy a iniciar. La primera valorización va a ocurrir en finales de noviembre. Te voy a pagar, tengo un mes para hacerlo, te voy a pagar 15 meses. Tu segunda valorización va a entrar en el mes de diciembre. No te voy a pagar en diciembre, te voy a pagar en enero. Entonces, lo que yo presupuesté que iba a hacer para esa obra realmente no la voy a ejecutar. Por eso dicen que los ministerios suelen pedir plata, comprometer, pero no deben. Y el delegado es lo que te lleva a gastar. Es, por ejemplo, muchos critican al Ministerio del Interior, pero seamos realistas, cada que quieren comprar patrulleros, el proceso se cae. Por cuestiones políticas, por cuestiones sociales, pero nunca llegan a gastar los 23 millones que ponen para vivir sus patrulleros. Van 4 años. Todos los años presupuestan los 24 millones. Todos los años lanzan su proceso de selección, pero nunca llegan a pagar. ¿Por qué? Lo último que pasó con el caso de Prototropos, cuando estuvo Octavio Salazar de ministro, objetaron el proceso, que los bienes no habían sido elaborados en el 2009, pero prometieron. Pero al final no pagué, no ejecuté ni gasto. ¿Y qué es lo que pasa? Como entidad nos perjudicamos, porque cuando uno hace su presupuesto previo el próximo año y te dice, pero si pedí 30, luego ganas ni 10, ¿cómo quieres que te vuelva a dar 30? Ese es el problema que tenemos todas las entidades del Estado. ¿No? Y por ejemplo, hay un tema que es muy interesante que le pasa justamente estábamos que es el tema del canon. Generalmente se dice cuánto gastaron los ministerios, cuánto no, pero nunca se ve el canon. Por ejemplo, San Marcos, no sé si no me encontré a conocer San Marcos. San Marcos es la municipalidad más rica que existe en el Perú con el canon mineral. Quien ha ido a Huaraz, cruza la carretera y es otra cosa. Tiene un estadio excelente. No gastan el 5% del canon que se les. Pero no tienen capacidad de gasto. Ya no tienen dónde gastar. Y de acuerdo al canon, esa municipalidad no puede ni siquiera hacer obras por el lado, ni siquiera lo puede contribuir a la municipalidad provincial de Huaraz. Solamente lo puede ejecutar dentro de su territorio. Entonces, si bien es cierto, dentro de la ley le di presupuesto a la municipalidad distrital, les estoy poniendo un limitante. Como Estado hago que el canon regrese al gobierno nacional en la práctica. En teoría, el beneficiario del gobierno distrital le da herramientas y todo, en teoría, pero en la práctica el canon reingresa al gobierno nacional. Por eso que todavía cuando quisieron cambiar el canon dijeron que hay que aceptar una ley que ya no sea solamente distrital, que sea nacional, no es necesario, porque la realidad nos lleva a que la plata regresa y regresa al gobierno nacional. Incluso ahí estoy conteando el gobierno regional, porque seamos sinceros, y eso es el problema que tenemos ahorita en nuestra estructura política. A veces los gobiernos regionales son como un presidente chico y creen que pueden tener su propio plan de desarrollo totalmente apartado individualista. Entonces, no dejan que el gobierno ejecute sus políticas, porque si no está de acuerdo con eso, va a tratar de ponerle trabas a todo, desde las licencias. Por ejemplo, tenemos ahorita gobiernos regionales que son muy abiertos a la política vial, como Espuno, por ejemplo. Nos brindan las licencias, nos entregan los terrenos, las comunidades campesinas nos brindan todas las facilidades. Hemos querido ejecutar un tambo y me llevo acá desde el año pasado y ahora no podemos. Porque no nos ceden el terreno, no nos dan la licencia. Cosas que aparentemente son tan ordinarias en el sistema burocrático, no se puede ejecutar.
porque sencillamente no comparten el lado político. Entonces, la realidad versus mi marco normativo. El sistema administrativo de presupuestos, que es lo que veníamos a hablar, es uno de los sistemas más importantes y complejos. ¿Por qué complejos? Porque es justamente lo que yo les decía. Y lo que me decía, yo tengo un presupuesto nacional de 100 millones. Si yo le doy más a uno, le tengo que quitar a otro. No es que voy a insertar a mi economía 10 millones más a los 100 que tengo. Tengo que repartirlo. Es la ley general del sistema de presupuesto que está vigente y lo que tenemos son las leyes presupuestales anuales, que es la que rigen y las que me dan excepciones. ¿Por qué excepciones? Por ejemplo, lo que tuve hace 2 años para poder insertar gente en planilla, en los nuevos organismos que se habían creado, como por ejemplo el Ministerio del Ambiente. Entonces tengo un marco presupuestal, pero también he sacado una ley de presupuesto anual que hace una excepción. La regla general que me dice, no pueden ingresar a planilla excepto que sea por reemplazo. Es decir, alguien que está en planilla fallece, cesa y recién puede ingresar una persona. Salió una excepción, por ejemplo, para el Ministerio del Ambiente, porque es una entidad nueva. Tengo que tener de todas maneras gente en planilla. O tengo que destacar, por ejemplo, lo que va a ser en RENA, que ahora pertenece al Ministerio del Ambiente. El presupuesto institucional de apertura. Este presupuesto es bastante interesante, porque es el que va a aterrizar mi plan anual de contrataciones. Yo, por ejemplo, he elaborado mi cuadro de adquisiciones, he dicho lo que voy a comprar, pero todo lo que voy a comprar tiene que tener un presupuesto. Y el presupuesto es mi presupuesto institucional de apertura. En verdad, esto es, por decirlo así, lo apruebo y a los 15 días yo lo estoy modificando. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puse la específica de gasto que lo vamos a ver más adelante, que yo iba a pedir un servicio, ¿no? Por ejemplo, lo que hace el Ministerio de Educación, que es el que más modificaciones tiene. Realizo un servicio para todo lo que es el levantamiento de información de todo lo que es el año escolar, los censos escolares, que es propaganda necesaria, ¿no? Pero ¿por qué voy a modificarlo? Porque yo lo pedí como un servicio de levantamiento, pero realmente lo que es un servicio de consultoría, con una específica de gasto totalmente diferente. Y lo primero que voy a hacer es una modificación. Entonces, ¿cuánto dura mi vigencia el PIA? En todas las instituciones del Estado, 15 días. Eso es lo que dura el PIA. Vigente, 15 días. Al 15º día estoy realizando todo lo que es el presupuesto institucional modificado. Y eso es lo que va a regir realmente mi plan anual de contrataciones. ¿Cuál es el enlace que tenemos respecto al sistema de planeamiento y presupuesto con lo que es mi PAC? Todo lo que esté en el PIA es reflejo financiero en mi plan operativo. Y para yo adquirir algo, tiene que estar en mi plan operativo. Así de sencillo. No puedo adquirir nada más allá de eso. Por eso a veces como las entidades requerimos, por ejemplo, lo que le hicieron a la Municipalidad de Lima, que había contratado los servicios de un asesor para el tema de interpretación de la revocatoria. Eso no es consultorio. No lo está. Por eso que al final no le pudieron pagar. Lo contrataron y todo, pero no lo pagaron. No le pagado. Porque no estaba en el POI. Si no está en el POI, por más que contrate, no lo voy a poder pagar. Me van a hacer un proceso, me voy a ir por judicial, me van a ganar, lo voy a hacer, pero inmediatamente, como contratación directa, no lo voy a pagar. La relación a las contrataciones es lo que yo les decía, ¿no? Que la oficina de presupuesto voy a evaluar. ¿Cuál es el temor de todo logístico? Todo aquel que trabaja en contratación del Estado y de logístico. El mes de julio, porque me van a evaluar qué gasté en los 6 primeros meses. Entonces, yo, por ejemplo, como logístico, si tenía un proceso para contratar seguros, no lo hice. Lo debí sacar en enero, debí comprometer mi gasto y no lo he hecho por X razones, porque tal vez el broker no me dio las especificaciones técnicas. Yo le tengo que pedir una modificación presupuestal para que me dé plata para el próximo año. Y es ahí donde mi oficina de presupuesto me va a mandar documentos, me va a decir por qué. Porque hay algo que todo logístico teme, que es el desabastecimiento, la asesoración. Por ejemplo, yo tengo un proceso de selección de vigilancia. Lo debí sacar y en mi PAC estaba, por ejemplo, en febrero. Pero mi contrato vence en octubre. Yo confiadamente lo voy a lanzar en junio
junio porque digo llego. Y ese es un caso de una entidad. Adjudiqué la buena prueba, voy a suscribir contrato y un tercero denuncia documentación falsa de la nueva de la buena. Entonces mi proceso es nulo y tengo que volver a convocar. Ni siquiera puedo llamar al segundo porque ya pasó la etapa de consentimiento de buena prueba. No la ha perdido porque no se presentó, sino que la ha perdido por documentación falsa. No voy a llegar con otro proceso de selección. ¿Y qué hago? Una exoneración. Las exoneraciones, el 90% no son por una causa extraordinaria, sino por una mala programación y una mala planificación. Básicamente por eso. Por eso que en todas las resoluciones que ustedes vean, siempre va a decir en el tercer artículo de la resolución esta, y que generalmente es el hogar realice las acciones pertinentes a efecto de deslindar responsabilidades. Siempre en una exoneración hay un responsable, porque pidió tarde, porque no llevó el proceso de selección a tiempo, o porque sí fue miembro del comité y no revisó mis propuestas. Pero siempre vas a encontrar un responsable, porque eso es parte también del trabajo de los hijos. Las nociones presupuestales básicas. Esto en verdad de eso lo vamos a hablar brevemente, porque en verdad es bastante técnico. Y lo manejan solamente las personas que giran órdenes dentro de abastecimiento y las personas que trabajan en el área de planeamiento y presupuesto. Básicamente es eso. Porque son las fuentes de financiamiento, ¿no? Que son recursos, los que yo les decía, los recursos directamente recaudados pasan a mi fiscal y me los quedo. Los recursos ordinarios los tengo que regresar. Donaciones y transferencias. Esto de transferencias fue muy debatido en todo lo que son las obras que realicé en un metropolitano. ¿Por qué? Porque el dinero que se ejecutó las obras venía de los préstamos del Banco Mundial. No sé si recuerdan, si puse un dentro del tema que hubo que decían, ¿esto es una transferencia porque es un préstamo o es algo que es un recurso ordinario porque es un ingreso? ¿Cuál es la diferencia? Es que en una transferencia me puedo salir y hacer mi contratación a través de un organismo internacional. ¿Qué fue lo que hicimos con lo que es el metropolitano? Que se hizo a través de los contratos con UNOPS. Esa es justamente la transferencia cuando yo pido un préstamo, porque me pueden poner condiciones para yo realizar mis adquisiciones. Lo que no me pueden poner es cuando el MEF me deriva dinero a través de los recursos ordinarios o cuando yo cobro tasas, que son los recursos directamente recaudados, tipo el OCE, tipo Indecopi, que se automantienen, ¿no? La genérica de gasto es lo que yo les comentaba. Hubo un caso particular de una consultoría de obra. La persona que vio el expediente en presupuesto recién se insertaba del público al privado. En el público mi genérica de gasto para servicio, sea ordinario o consultoría, es la misma. Para el Estado no. Tengo una específica de gasto para lo que es servicio en general, como el servicio de limpieza, vigilancia, mantenimiento, y lo que es la específica de gasto para consultoría de obras. Es otra genérica diferente. Las dos una termina en 11 y otra termina en 9. Los demás números son iguales, son 7 números, son idénticos. ¿Qué pasó? Se realizó el proceso de selección, me impugnan el proceso de selección porque la específica de gasto no era correcta. Porque es decir, estaba contratando una consultoría sin tener recursos asignados. El proceso fue nulo y tuve que otra vez regresar a foja. Entonces, a veces esos pequeños detalles que son netamente técnicos, las entidades se les pasa. ¿Cuáles son los errores más frecuentes? En las municipalidades. En las municipalidades cometen ese tipo de errores más frecuentemente. El clasificador generalmente es básicamente lo que hablamos nosotros, que son nuestras metas que van a ver más adelante. Por ejemplo, ¿cuál es mi meta? Ejecutar o construir 3 colegios. Esa es mi meta. Entonces, todos mis gastos que van a hacer van a ir a los clasificadores funcionales y a mis metas. Por ejemplo, la ejecución de mi obra, la consultoría de obra, voy a tener también el equipo logístico para contratar y realizar esos procesos de selección. Todo eso van a estar en estos clasificadores y actividades de proyectos. Lo que hemos comentado en las modificaciones presupuestales que digo que se realizan cada vez. Esto es lo nuevo, por decir el presupuesto por resultado. Es básicamente algo que se está empleando hace 2 años y que
que es, yo voy a pedir la contratación de un ingeniero, de un abogado, de una profesora para cumplir una meta. Por ejemplo, que es ahorita lo que se ha gastado relativamente en el Ministerio de Educación, que es lo que son los censos estudiantiles. ¿Qué son los censos estudiantiles? Son cartillas que se dan a los padres de familia al momento de recoger la libreta, en el cual llenan datos y conocemos la percepción que tienen ellos de la educación peruana. ¿Cuáles son las deficiencias que ven con sus hijos? ¿Qué esperan para el próximo año? ¿Qué no les ha gustado? ¿Qué libros? ¿Qué profesor? ¿Qué directora? Un montón de factores que se encuestan. Pero, ¿cuál es mi meta? ¿Por qué voy a ejecutar esto? Porque mi meta es tener la dirección, por ejemplo en este caso de lo que es inicial, con un perfil que tiene una escala a nivel mundial, al menos de 4 o de 5. Porque las encuestas que hacen, por ejemplo, UNICEF, nos ponen que la educación peruana es, digamos, menor que la de Centroamérica. Que tal vez en la no se da, tal vez no lo sea así. Pero como no realizamos levantamiento de información, no podemos mostrarlo. Entonces, ¿cuál es mi meta? A través de la UNICEF subir de cadena, que ya no está en el 3, está en el 5. Y para esa meta justamente realizo todos estos ejercicios. Si no está ligada a una meta mi gasto, no voy a poder contratar. Es básicamente lo que vamos a ver en el canal. Esto es el resumen de todo lo que es el sistema financiero de las entidades. ¿En qué gasto más? ¿En qué gastan más las entidades? En inversión. Las entidades gastan el 30% de su presupuesto en personal y obligaciones sociales, en inversiones. Ese es básicamente el presupuesto. Estructura programática que vemos más adelante, ¿no? Que tengo los sistemas administrativos que hemos visto, vemos de las denominaciones de mis proyectos y el componente, ¿no? Por ejemplo, si tengo lo que es agua para todo y cuáles son mis componentes, la ejecución de las obras, contratación de personal, capacitadores, socializadores. Las fases del proceso presupuestario son 5 fases y no es muy complicado. Una es la programación, que es lo que comentábamos que empieza en el mes de marzo, ¿no? ¿Qué voy a proponer? ¿Qué es lo que voy a hacer en el año y cómo lo voy a ejecutar? La formulación es una vez que quiero o decido qué voy a hacer, ¿ya? Es cómo lo voy a ejecutar. Y es básicamente lo que va al Congreso para que apruebe. ¿Qué es la ley de presupuesto anual? Eso es la ley de presupuesto anual. Es básicamente eso, ¿no? Una vez que yo como entidad he dicho, por ejemplo, que fue muy difícil en su momento que fuera un decreto de urgencia para lo que es ejecución de colegios emblemáticos. Por ejemplo, ¿no? Que está el OSI y todo eso, por ejemplo, ¿no? Yo puse como meta, como Ministerio de Educación, que iba a crear lo que es el OINFI, que es una oficina de infraestructura del Ministerio de Educación. Y esa oficina se iba a encargar de materializar mis metas, que son los colegios emblemáticos. He insertado, es muy criticable el proyecto, muchos han hecho varias cosas, pero a través de mi economía he hecho una inyección económica enorme. O sea, la repercusión que tienen las obras ejecutadas por el gobierno es enorme, porque comienzo un circuito desde contratar personal para el Estado y contratar personal para el privado. Desde un obrero hasta el gerente que me va a llevar todo el proyecto. La aprobación. La aprobación es lo que hablamos generalmente en mi presupuesto institucional de apertura, que eso ya lo hemos tratado. La ejecución. Es ahí donde se enlaza con la ley de contrataciones, porque mi ejecución de todos mis gastos es lo que ya asumí y lo que voy a asumir este año. Por ejemplo, ¿qué asumí el año pasado? Todos los contratos que he suscrito. ¿Qué voy a asumir? Los procesos y los contratos que voy a realizar este año. Y es ahí donde hablamos de la certificación presupuestaria, ¿no? La programación trimestral de pagos. A veces cuando ustedes tienen una factura pendiente, no sé si han escuchado el hecho, pero no está programado. O tengo que calendarizarlo. Tiene que estar en el calendario para pagarlo. Porque si bien cierto tienes un contrato, no te puedo girar las famosas órdenes de compra o órdenes de servicio. Si no tienen la orden de compra, no pueden internar los bienes. Y si no tienen la orden de servicio, no se les puede pagar, porque no hay que comprometer el sistema. El calendario mensual de
pago es básicamente, y para hacer la lista de las entidades, solamente le llevan un servicio básico. Porque el resto de qué conformidades me van a llegar, cuántas conformidades voy a tramitar, es algo totalmente incierto, ¿no? Es lo mismo que es el compromiso, el delegado y el pago. Y para iniciar estas tres últimas etapas, en lo que es, por ejemplo, servicios, tengo que tener la orden de servicio. Si no, no puedo realizar ni el compromiso, ni el devengado, ni el pago. La evaluación. La evaluación, como les comentaba, lo realiza cada 6 meses. Y esto lo realiza directamente el MEF. Es por eso que a veces el MEF, ustedes han escuchado que hay entidades que, por ejemplo, y eso le pasa bastante al MINSA, iba a comprar un lote de 150 millones de pesos. Pero pasa junio y ya no son 150 millones, no solamente son 50 millones. ¿Por qué? Porque el MEF se da cuenta que si no has podido gastar 150 millones en los 6 primeros meses, tal vez en los últimos meses no. Entonces, te retira el presupuesto asignado y se lo da a otra entidad. El MEF ahorita está enfocado a dar dinero a todos los programas de protección social directa. Pensión 65, lo que es agua para todos, lo que son las viviendas mejoradas, las casitas calientes, las cocinas mejoradas. Todo eso está guiando ahorita en lo que es el gasto del presupuesto. ¿Por qué? Porque esto me permite dos cosas. Uno, promover inversión privada en las provincias. Dos, que el Estado llegue a los distritos, tal vez en los caseríos, en pocas cosas, pero generalmente a los distritos y a los centros poblados. ¿Por qué? Porque ¿quién va a inaugurar la obra? ¿Quién se hace presente en su inauguración? Hay de todo un poco. Es que justamente es eso. Por ejemplo, el solo hecho, y eso a veces no se entiende mucho si no está en entidad, que vaya un ministro, yo del presidente ni de la primera dama, un ministro, estás gastando hospedaje, alimentación, estás movilizando gente, transporte. O sea, tal vez esa provincia que nadie fue, que tal vez el hotel se hospeda pues cada cierto tiempo una persona, de pronto se llena, de pronto tienes alimentos. Te vas a ejecutar una obra, tienes obras que alimentar, que hospedar. Tienes un residente de obra que sí o sí se va a tener que quedar ahí como supervisor. Entonces, esa inyección económica que ahorita la empresa se está dando es enorme. Por eso que hablan de estamos acelerando la economía o a veces ponemos frenos. ¿Y cómo ponemos frenos? Cuando las entidades no ejecutan procesos de selección. El mejor comprador a nivel nacional es el Estado. El Estado es el que mejor compra. Por eso que en lo que es básicamente cadenas farmacéuticas y laboratorios farmacéuticos hay siempre un refrán que manejan bastante dos empresas que son bien grandes, que son el Consorcio Samaritano y lo que es Cefarma. Y eso siempre dicen algo: si no vendemos todo el año. O si no saco este proceso de selección de salud o de MINSA, no voy a vender todo el año. Entonces era una pelea a muerte. Porque es cierto, si el Samaritano y ese Cefarma no les va a vender el Estado, ¿a quién le van a vender? ¿Al privado? ¿A los públicos? No, le tienen que vender al Estado. Bueno, nos quedamos ahí. ¿Qué les parece si pasamos al break?